Buenas tardes, Dios les bendiga. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Vamos a continuar con el tema que inició el pastor la semana pasada. Como dijo que va a haber 3 estudios, nos pusimos más o menos de acuerdo a ver cómo lo hacemos y decidimos 3 en 3. Entonces hoy vamos a estar viendo de la paciencia, la benignidad y la bondad, del fruto del Espíritu. Amén. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. En esta tarde, Señor, gracias, Señor, por el privilegio de estar compartiendo. Gracias por tu pueblo aquí presente y pedimos que nos abras de entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por las cosas que nos vas a enseñar. Te pido, Señor, claridad sobre mis palabras, Señor, aunque mis labios. Y gracias te doy, Señor, por todo lo que tú vas a hacer. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues ya merito terminamos con Gálatas. Cuando iniciamos, íbamos a ver cuánto vamos a tardar. Y gracias a Dios va a ser uno más, quizás 2 en el capítulo 5 y terminamos con el capítulo 6. Y últimamente estamos viendo acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Como allá en Gálatas 5:1 dice que somos llamados a la libertad con Cristo, porque nos hizo libres y que no debemos estar otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Y vimos también, Señor, que esta libertad no nos da excusa o pretexto para seguir pecando, como mencionamos. Uno puede decir, oh, gracias a Dios, Dios me ha salvado. Si fallo, pues pido perdón y adelante. Pero hay algunos que en lugar de dejar la vida de pecado, dicen, ¿sabes qué? Voy a seguir pecando porque de todas formas Dios me perdona. Pero vimos que hay un límite, ¿verdad? Dios dice, ¿sabes qué? Ya abusaste de la libertad. Es como con el pueblo de Israel allá en el desierto. Dios dijo, ya basta con este pueblo, ya son 10 veces que me han enfadado. Y dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Les voy a borrar a todos y de ti voy a hacer una nación más grande. Pero como vimos que ese Moisés se interpuso, intercedió por el pueblo y quedaron rescatados. Pero vemos también que estamos en una carrera. Y es una carrera a lo largo, ¿verdad? No es una cosa de 100 metros planos, ¿verdad? Que vamos a correr de aquí a la esquina y ya. Bueno, es un maratón, ¿verdad? Hay que estar corriendo constantemente, una vida disciplinada. Y hay que correr en una forma legítima. Como yo puse el ejemplo en la clase de educación física, como en el gimnasio, nos pusieron a correr relevos. Había como 12 equipos, y había un equipo que estaba muy atrasado. Entonces el que estaba atrás dijo,
¡hey! Ahí va esta peta y lo aventó hacia a su compañero. Como desde aquí, aquí a la salida, ¿verdad? Porque que no vamos a perder, pero no es descalificado, ¿verdad? Hay que pasarlo de mano en mano, la batuta, ¿verdad? También nosotros debemos correr según las reglas que Dios nos ha puesto. También debemos quitar todo peso de obstáculo que nos estorba. Como en las carreras no llevan botas de combate y casco y todo, ¿verdad? Van ligeros, tienen sus tenis cómodos, su short, su playera y a volar. Así nosotros también debemos correr en una forma ligera para que podamos correr bien. También vemos que hay dos caminos por los cuales podemos escoger. Vimos hace como 15 días de las obras de la carne. Y hace 8 días iniciamos con el fruto del Espíritu Santo. Y vimos que si queremos vivir según las obras de la carne, el fin es muerte. Como dijo Pablo, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Inclusive allá en Romanos dice, los que practican y los que aprueban de esas cosas quedan fuera. Así que nosotros debemos tener convicciones de lo que es correcto y que no es correcto. Es muy importante en estos días porque hay muchas cosas que platicamos, muchas convicciones que no son correctos políticamente, ¿verdad? Pero vivimos una vida de convicciones según la palabra de Dios. Y la semana pasada tuvimos ya la introducción de este estudio sobre el fruto del Espíritu Santo. No dice frutos. ¿Por qué? Porque vimos que de las obras de la carne es plural obras. Pero aquí dice el fruto del Espíritu. Y como explicó el pastor Obed, que estas son manifestaciones. Entonces, como él estaba desarrollando el estudio, tuve que detenerse la manifestación del amor, del gozo y de paz. Y vamos a seguir con este mismo pensamiento. Vimos que son 3 manifestaciones que son para Dios: amor, gozo y paz. Son 3 para otros, que vamos a ver hoy: paciencia, benignidad y bondad. Y hay 3 que son para uno mismo: fe, mansedumbre y templanza. Y vemos que cada manifestación tiene su aplicación en nuestra vida diaria. Y que Jesús se manifestó este fruto en su vida a la perfección. Y que nosotros también debemos manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, viendo que hay este fruto en nuestra vida, dice que nos van a reconocer como creyentes. Como dijo Cristo, el árbol está conocido por el fruto que lleva. Así que si llevamos el fruto del Espíritu en nuestra vida, va a ser evidente y la gente se va a dar cuenta que somos diferentes. Amén. Ahora vamos a estar iniciando este estudio sobre la paciencia, benignidad y bondad. Vamos a estar viendo primero una definición bíblica y una definición según el diccionario. ¿Cómo podemos aplicar este fruto en nuestra vida propia? Y también cómo Jesús manifestó este fruto o esta
manifestación en su vida. Ok, el primero es paciencia. Ok, en el griego la palabra es macrotumea. Si quiere derretir, es MAKROTHUMIA. Catrotumia, que habla de longanimidad, tolerancia y fortaleza. Y haciendo comparación con otras versiones, en la Reina Valera antigua dice tolerancia. Hay una versión en inglés, la Biblia amplificada que va amplificando el significado de las palabras. Allá dice, paciencia, que no la habilidad de esperar, sino cómo actuamos mientras estamos esperando. Sí, es más de puro esperar, es la actitud que llevamos. Sobre todo habla de tener largo ánimo. Así que si la prueba está como así de grande, la paciencia va a ser así, poquito más, ¿verdad? Porque si la paciencia no coincide con la prueba, vamos a fallar. Así hay que seguir insistiendo y si sea más largo la prueba, la paciencia va a ser un poquito más, ¿verdad? Hasta que alcanzamos la meta. En el diccionario de la Real Academia de Español dice que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También es la capacidad para hacer cosas pesadas o minusculosas. También es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. También es lentitud para hacer algo. Es que uno si desea algo y lo quiere de verdad, le va a esperar, ¿verdad? Aunque parece que a ver cuándo le voy a alcanzar. Es cuando los niños en la escuela quieren saber, a ver cuándo termina. Como nuestros nietos, el nieto apenas va a entrar en primer año, entrando en septiembre. Pero no le he dicho, si ¿sabes cuántos años te falta? Si te falta por lo menos 12, a menos que seas una persona profesional y vas a hacer otros tantos más, ¿verdad? Si quieres ser doctor son como 16, ¿verdad? O más, si quieres desarrollar una especialidad son un cacho más. Pero no le he dicho, un chiquillo de 5 años, ¿cómo le va a captar 12 años? Recuerdo cuando yo estaba en la escuela, yo sabía el tiempo que iba a durar. ¿Cuándo voy a salir de la primaria? Y luego la secundaria, llegamos a la prepa y pum, pum, pum. Los 3 años de la prepa fue de volada, ya terminé. Bueno, ya logré y ya tengo mi certificado de graduado, 2 años en la escuela bíblica y sigo aprendiendo. Pero por eso hay que tener paciencia para seguir adelante. La palabra, como
como dije, hay una versión que dice en lugar de paciencia, longanimidad, ¿verdad? Una media trabalenguas. Eso significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. De constancia, ahí vamos siguiendo pie de cañón, paso a paso a pesar de lo que está pasando. Ok, ¿cómo podemos aplicar la paciencia en nuestra vida? Que la palabra clave es tolerancia. Y esa habla de soportar o resistir. Pero la cosa es, la tolerancia es una palabra de doble filo. Yo estaba pensando en esto y me puse a pensar que hay grupos que exigen tolerancia, ¿verdad? Bueno, aquí estamos entre amistades, aquí estamos en confianza, como los grupos feministas, los grupos homosexuales, disculpen, hay que ser francos, ¿verdad? Ellos toleran, no, nos tienen que aguantar, tienen que doblarse a nuestras creencias. Eso es tolerar. Pues nosotros debemos tolerar muchas cosas, las pruebas y todo, pero esto no. Hay un límite. Si sabes qué es, discúlpame con toda confianza, con todo el amor de mi corazón, pero yo no puedo tolerar esto porque va en contra de mis creencias. Y por eso hay tanto problema con las cosas grises, ¿verdad?, en el mundo. Hay dos colores en el mundo en cuanto a lo que creemos, blanco o negro, ¿verdad? Nada es gris, es blanco, es bueno o es malo y punto, ¿verdad? Hay que ser muy firmes en esto. También la paciencia en nuestra vida habla de sufrimiento prolongado que aguanta las heridas causadas por otras personas. Porque a veces hay ofensas en la vida. Hay gente que se ofende sin querer, ¿verdad? Y hay otros que ofenden a propósito. Y ellos ven la llaga y le van metiendo el dedo allá en la llaga, nos va picando. Y la paciencia es aguantando. Señor, ayúdame a soportar esta prueba o a esta persona, ¿verdad? También la paciencia es parte de nuestro vestimiento. En Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses capítulo 3, verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlos vosotros. Así que es parte de lo que tenemos que poner de la armadura de Dios, ¿verdad? De ser vestidos de paciencia. Y también la paciencia es algo que necesitamos en nuestra vida.
Allá en Lucas 21, 19 dice que por la paciencia vamos a ganar nuestras almas. También en Romanos capítulo 5, versos 1 a 5, habla de somos justificados pues por la fe por medio de Jesucristo. Esta parte me hace muy interesante porque todos dicen gloria a Dios, somos justificados pues por la fe que tenemos para con Dios por medio de Jesucristo Señor nuestro. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. ¿Verdad? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, todos quieren la justificación, que estamos en la entrada, pero llegando a esta cosa de las pruebas, de repente se caen, ¿verdad? No soy tan fuerte de amén, ¿verdad? En esta parte. También en Efesios capítulo 4, versos 1 y 2, habla que hay que tener paciencia con todos. Allá en Efesios capítulo 4 está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Y parte es tener paciencia con nuestros hermanos. También en 2 de Tesalonicenses 1:4 habla que vienen la paciencia viene por las tribulaciones, como ya vimos allá en Romanos capítulo 5. También en 2 de Timoteo 4, versos 1 y 2, hablando del llamado de Dios sobre la vida de Timoteo. 2 de Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que insistes en tiempo, fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así hay que estar paciente con los que estamos enseñando. Sí, los que estamos en la escuela de liderazgo estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque yo fijo a veces hay gente que va absorbiendo y agarrando todo con todo muy bien, pero hay algunos que les tardan un poquito más para que le caiga el 20, ¿verdad? Pues hay que ser paciente con aquellas personas. Hay que recordar cómo éramos nosotros antes. Así que es algo esencial, ¿verdad? En Tito 2:2 es un requisito para ser un anciano, un líder, un pastor, tener paciencia en nuestra vida. También en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y también como allá en Santiago capítulo
5, verso 8, dice que ser pacientes para la segunda venida de Jesús. Así que la paciencia es una cosa fundamental que necesitamos en nuestra vida, aunque a veces no nos agrada, ¿verdad? Pero es muy importante. Y vemos el ejemplo de Jesús en cuanto a la paciencia. Primero, Él tuvo mucha paciencia con sus discípulos, que pasaba circunstancias, como aquella vez cuando estaba atravesando el mar y se levantó la tormenta. Ellos gritaron, Señor, Señor, sálvanos, vamos a ahogarnos. Él se levantó, reprendió los vientos y les dijo, hay hombres de poca fe. Sí, es interesante, esta frase, hombres de poca fe, aparece varias veces a través de las enseñanzas de Jesús. A veces él pensaba que sus enseñanzas eran tan básicas, tan importantes, pero la gente no los captaba. Él decía, hay gente de poca fe, ¿verdad? Y también con sus discípulos, había veces que tenían que explicar vez tras vez las enseñanzas. Como en los últimos días de su ministerio, cuando iba rumbo a Jerusalén, como 2 o 3 veces, él decía a sus discípulos claramente, mira, vamos a Jerusalén, me van a maltratar, me van a bofear, me van a escupir, me van a matar, pero al tercer día me voy a levantar entre los muertos. Y dice que ellos pues no lo comprendían. Y vimos que dice que él hablaba con tanta claridad, pero ellos se estaban enfocando en otra cosa. Había una vez que él estaba enseñando sobre su sufrimiento y luego se acercó a él Juan y Santiago. Señor, queremos andar una a tu derecha y otra a tu izquierda. Así que ellos cambiaron totalmente el tema, ¿verdad? Y el Señor, me imagino, ay. Entonces, ¿qué pasó con estos discípulos que tengo? Pero vemos que Él puso el ejemplo, porque el clave de la paciencia es esperar la salvación de Dios. Tenemos el ejemplo de David. David, cuando él huía de Saúl, tuvo paciencia. Había 2 veces que dice que Dios le daba a Saúl en sus manos, pero no lo quiso matar. David esperaba el tiempo de Dios. Inclusive sus soldados, mira Señor, ahí está dormido, nomás clávale y Abisaí, que Señor, mira, aquí ese su lanza le va a dar en la cabeza y listo. Y David, espérate, no es tiempo. Saúl todavía es el ungido de Dios. Y también nosotros podemos decir, hay que hacer paciencia para el tiempo de Dios en cosas de nuestra vida. No hay que apurarnos. Como a mí me gusta el ejemplo de café. Sí. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un Nescafé o un café bien sabroso de la cafetera? Cafetera, ¿verdad? Porque como tengo un amigo que decía, Nescafé, ni es café. Y también en nuestra vida es igual, las cosas buenas vale la pena esperarlos, porque llega el momento en el tiempo de Dios y todo sale de maravilla. Amén. Ok. Segunda manifestación. Benignidad. Muy bien. Benignidad. Que en el griego es
Christoteles. C-H-R-E con acento S-T-O-T-E-S. Christotes. Christotes. Christotes, ajá. Habla de útil en la área de excelencia moral, mansedumbre, amabilidad. Y haciendo comparación a otras versiones, en la nueva versión internacional dice amabilidad. ¿Qué nos dice el famoso diccionario de la Real Academia? Benigno. Cualidad de ser dignidad. La cualidad de ser benigno. Gracias. Ya lo supe. Entonces, ¿qué es benigno? Afable, benévolo, piadoso. Habla de templado, suave, apacible. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Ese habla de tener bondad, como la bondad de Dios para los hombres. La benignidad no tiene el significado de ser débil o tener falta de convicciones. Al contrario, la benignidad habla de fuerza y tener convicciones muy firmes y muy fuertes. Habla de tener un genio apacible. Habla de una persona que muestra benevolencia a otros. Y Pablo nos pone el ejemplo allá en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Primero de Tesalonicenses 2, 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así que Pablo tuvo paciencia y ternura a los miembros de esta congregación. Y vemos también que la dignidad trae grandeza. Y este fue un testimonio de David en 2 de Samuel 22, 36. Que Dios ha mostrado benevolencia a Saúl y las demás personas. Y Dios le bendijo con mucha bendición. También la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2, verso 4. Sí, para ampliar un poquito más sobre la definición de benignidad, habla de benevolencia en la acción, dulzura, de disposición, gentileza en el trato con otros,
afabilidad. La palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. El Espíritu Santo borra la agresividad de carácter de quien está bajo control. Es cuando alguien se está provocando, probando nuestra paciencia. Y podemos hacer una de dos cosas. Podemos decir, ya va una vez, ya van dos veces, y a la tercera, ¡zas! Dice, no, ya me cansé, como dice el chavo, que no me tienen paciencia. Pero vemos que decimos, ¿sabes qué? Aunque este hermano me maltrata, le voy a decir, hermano, que Dios te bendiga. Y como dice ahí en Proverbios, cuando hacemos así a nuestro enemigo, estamos poniendo como carbono sobre su cabeza, ¿verdad? Así que nosotros siempre debemos pagar lo malo con el bien. Vemos en la vida de Jesús, como Jesús fue benigna ayudando a las personas, como hay en Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante. Ahí habla de la mujer de Tiro y Cananea. Jesús estaba tratando de escaparse, descansar, estaba con sus discípulos y vino a esta mujer. Estaba diciendo, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está atormentada, está enferma, tiene un demonio. Y Jesús no le hizo caso. Ella sigue insistiendo, Señor, ten piedad de mí. Y sus discípulos, tan amables como eran, Señor, córrela porque nos está molestando. Entonces, mire, estamos ya hartos de ella. Que se vaya ya. Y Jesús respondió con amabilidad. Dices, mire mujer, hay que dar primero de comer a los hijos, porque la sanidad es pan para los hijos. Pero la mujer respondió, sí Señor, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa. Y ella dijo, Señor, mujer, tienes lo que quieres. Entonces, tu hija queda sanada. Así que en lugar de seguir el consejo de sus discípulos de correr a esta señora, dice, según tu fe será hecho. Luego mostró compasión, dignidad con las multitudes, cuando llegaron los 5,000 y luego los 4,000. Dice que Jesús fue conmovido a compasión. Esa es una palabra clave en su vida, la compasión. Si recordamos estas dos historias, que los discípulos dijeron, Señor, mire, ya es tarde. Mire, tenemos hambre y queremos llegar a casa ya. Que se vayan, que ellos busquen sus tortas a ver cómo lo hacen. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Ustedes les van a dar de comer. ¿Cómo, Señor? A ver, ¿qué tienen? Así que Cristo siempre les va a decir, ¿qué tienes en la mano? Y con lo poco alimentó en ambos casos, ¿verdad? Y quedó con más de con qué empezaba. Dios multiplicó estos alimentos. Así que es un ejemplo de ser amables a las personas y también nosotros debemos tener esta actitud, ¿verdad? De ser benigno.
de beneficiar a las personas. Okay. La tercera manifestación es la bondad. En el griego la palabra es agathosune. A-G-A-T-H-O largo, S-U-N-E largo. Agathosune. Ese habla de bondad, virtud o beneficencia. Y tiene dos significados: ser justo en el alma. También es una acción que impulsa a hacer el bien a otros sin que se lo merecen. También se puede traducir de cómo hacer el bien, como vamos a ver más adelante en Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer bien a la persona, ¿verdad? Como me está haciendo recordar de una corte comercial de Tang de hace años atrás, los mayores aquí van a recordar. Ahí estaba la señora Jaime, el niño tenía sed, y le hizo de Tang, ¿verdad? ¿Y qué dijo el mayordomo? No lo merece. ¿Man? No se lo merece, ¿verdad? Pero no, esa obligación le voy a servir porque si no me van a regañar. Esa también es la bondad. Nosotros mostramos bondad a las personas, aunque no lo merecen. Pueden decir, este tremendón y causa puro dolor de cabeza. Hay que ser bondadoso, apacible con él o con ella. En el diccionario de la Real Academia dice que la bondad es cualidad de bueno, natural inclinación a hacer el bien. Habla de blandura y apacibilidad de genio. Qué tremendo que estas tres manifestaciones tienen mucho en común, ¿verdad? Vemos vez tras vez esta frase, hacer el bien. Y debe ser algo natural en nuestra vida. Porque con algunas personas es muy fácil ser amables, ¿verdad? Y hay personas que son amables con todo el mundo. Y dice, mire, esta persona es buena gente. Pero nosotros debemos tener este atributo en nuestra vida porque también es fruto o una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la bondad en nuestra vida? Tenemos algunos ejemplos, como en el libro de Ruth, capítulo 3, verso 10, el ejemplo de Ruth, cuando se acercó a Boaz, estaba ella siguiendo las órdenes de su suegra, Noemí, y Boaz le recomendó, esta bondad que has mostrado ha sido
mayor que desde el principio. Porque ella estaba haciendo lo correcto y esperaba a Dios. También nuestras acciones indican dónde está nuestro corazón. Si hay bondad en nuestra vida, en nuestro corazón, se va a brotar, va a salir. También dependemos de la bondad de Dios en el Salmo 25, verso 7. Salmo 25, 7. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones, no te recuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Sí? Así que vemos que dependemos totalmente de la bondad, la misericordia de Dios. Como dice allá en Lamentaciones 3, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Hay que recordar que Dios tiene todo el derecho de acabar con nosotros, ¿verdad? Pero no, es por su bondad, su misericordia que aquí estamos todavía. Vemos que también Dios es bondadoso con los de recto corazón. Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para que los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí Pablo estaba usando el ejemplo que hicimos engendrados en la vid, en el olivo. Y hay gente que decía, sí, mira, somos mejores porque Dios cortó este olivo y nos engendró y somos ya parte de planta, de la unción de Dios. Pero Pablo los exhortaba diciendo, ten cuidado, recuerdas qué te está apoyando. Si recuerdas que el árbol depende totalmente del árbol. Y si no produces, también te va a cortar. Y vemos que dice que no es porque ser buena persona o buena gente, es por la bondad de Dios que estás engendrado en el árbol el olivo. También debemos andar llenos de la bondad de Dios. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos unos a otros. Así que vemos que la bondad que Dios nos ha dado debe fluir hacia las demás personas. Y debemos amonestar, debemos animar los unos a otros. Interesante esta palabra de amonestar. A ver, para usted, ¿qué significa amonestar?
de animar, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? Te voy a amonestar y nos está regañando, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando de una amonestación en esta forma, sí, es una llamada de atención. Pero la llamada de atención es para animar y alimentar a la persona. Porque a veces con el puro regaño se va a desanimar y dice, eso es por qué voy. Y por esto hay que estar blanditos cuando estamos animando y amonestando a nuestros hermanos. Y para concluir, vemos que estas tres manifestaciones son hacia las demás personas. Debemos tener paciencia, benignidad y bondad hacia las demás personas. Hay que tener paciencia con ellos. Y recordamos que Dios ha sido muy paciente con nosotros. Hay que ser benignos con los demás. Eso habla de hacer bien con ellos. También hay que mostrar bondad hacia los demás. Porque para recibir bien hay que hacer el bien. Y vemos que lo que hay dentro de nosotros en su debido tiempo va a salir, ¿verdad? Es como una persona que dice, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de decir maldiciones, voy a controlar mi lengua. Y puede pasar mucho tiempo, ¿verdad? Pero si empieza a apretarle, ponerle un aprieto, o digamos que está clavando y le pega el dedo con el martillo, ¿qué va a decir? ¿Va a decir gloria a Dios? ¿O va a decir ¡pip! Porque vemos que uno puede tratar de encubrir esas cosas, pero con la presión sabe, ¿verdad? Pues hay que decir, Señor, toma tú el control y ayúdame, ¿verdad? Y hay que estar orando que Dios está produciendo paciencia, dignidad y bondad en nuestras vidas. Y primero Dios, hoy en 8 terminamos la serie, ¿verdad? Con el pastor. Gracias a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos un pueblo que produce buen fruto, Señor. Señor, que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a cultivar estas manifestaciones, este fruto de nuestras vidas. Señor, nos ponemos a tu servicio y pidiendo, Señor, si hay alguna falla, una falta en nuestras vidas, que nos ayudas. Gracias, Señor, por fortalecernos, porque queremos ser útiles para tu reino y de bendición al mundo. Señor, gracias te doy por mis hermanos, Señor, llévalos con bien a sus hogares. Y gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.